Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que desde Monticello queremos proponerles a todos ustedes. Como ya muchos lo saben, mi nombre es Julián, vivo en esta casa desde comienzos de este año y vengo hoy acompañado de una amiga de hace ya muchos años, de esas de verdad, verdad, como dicen por allí, y con la que hemos compartido una experiencia muy bonita que es la que en últimas queremos compartir ahora con ustedes. No voy a decir más, así es que Liz, por favor, háblanos de ti. No, pues con esos preámbulos ya, ¿para qué más? Bueno, yo creo que antes de presentarme quiero agradecer también el espacio y contar un poquito, porque estoy yo acá y demás. Creo que lo que les contaba Julián, somos amigos hace algunos años y durante algunos espacios, creo que no tiene con amigos, nos soñábamos de alguna manera como la posibilidad de, oiga, ¿y si pensamos esta vaina juntos y si se la comentamos a otros? Y creo que como que hoy se concretiza de alguna manera, pues como un anhelo, va por ahí. Yo no sé si tanto un sueño, pero sí un anhelo como muy bacano que nos palpitaba a los dos en el corazón. Entonces, pues de entrada, gracias por este espacio, porque sí es muy, como de mucho entusiasmo. Y pues sin más preámbulos, como dijo Julián, pues soy Liz Trujillo y ya en el camino vamos a ir como contando otras cositas, otros detalles. Bueno, contemos un poquito, Liz, de qué es esto de que nos reúne hoy, que lo hemos llamado espiritualidad entre letras. Eh, Primero yo doy un abrebocas y luego tú nos cuentas otro poquito. Bien, ¿qué es lo que este proyecto sueña en últimas? Nosotros hemos tenido una relación muy bonita con la lectura más allá de nuestras profesiones y de, digamos, de la lectura que nos obliga a nuestro mundo académico, ¿verdad? Hemos tenido una experiencia muy bonita de aproximarnos a la literatura y también, al menos esta es mi percepción, la literatura nos ha dado herramientas para leer nuestra propia historia, para leer nuestra propia vida e incluso para encontrar palabras en los momentos en que la misma vida nos quita las palabras. Entonces, esto que estamos haciendo o que queremos empezar a hacer desde hoy es un poco lo que nosotros hacíamos antes como amigos. Nos sentábamos a hablar de libros con un café y a contar un poco de la experiencia. Y justo alguna vez tuvimos la oportunidad de escribir unos textitos cortitos de relación de la literatura con temas de espiritualidad. Y este ejercicio como que nos quedó ahí resonando de decir, este es un espacio, a ver, no estamos diciendo que descubrimos que el agua moja, pero es un espacio como poco común. Encontrar temas de espiritualidad en medio de la literatura, no diría, bueno, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, más o menos esta es la idea. Liz, Sí, pues mira, en función de lo que estabas diciendo, es curioso, por lo que uno da la sensación de, a ver, lees lo que estás leyendo, es decir, te estás leyendo un cuento, te estás leyendo una novela, eso hace parte del género narrativo, un poquito de ficción, como que, ¿sabes? Como que ya es un libro o es un escrito y hasta ahí termina y todo bien, como un libro. Lo que nosotros siento que ahí, ahí toca como reforzar para contagiar. Lo que nosotros sentimos fue que, hey, mientras íbamos leyendo, algo pasaba muy dentro de nosotros, que aún así, si los libros que leíamos no tenían la palabra Dios, espiritualidad, amor, gracia, cosas divinas, había un algo que sí nos hacía como salir exclusivamente de esas palabras escritas para decir, oiga, aquí hay algo que empieza a resonar y que empieza como a calar y que uno puede darle como la vuelta y hablando a uno. Y yo creo que también como de ahí nace este espacio, ¿no? No todo lo que diga Dios puede llegar a ser espiritual y todo eso es eso por un lado.
Y también hay otros textos que, sin tener en el discurso la palabra de Dios, dicen mucho también sobre lo que puede ser Me espiritual. encanta esto que estás diciendo, Liz, sobre todo porque nos viene, en serio, que nos viene muy bien para explicar por qué escogimos el título espiritualidad y no, por ejemplo, mística o teología entre letras, ¿cierto? Viene muy bien porque eh, si nosotros pensamos en teología, por ejemplo, como un discurso articulado sobre Dios, tendríamos que sacar de nuestra perspectiva muchos textos que quizá a nosotros nos han movido, ¿verdad? Y la experiencia mística, aunque es absolutamente universal y la encontramos en muchos lugares, digamos que también se encuentra un tanto vinculada al contacto con lo absoluto. Probablemente en algún momento nosotros estaremos rayando entre lo absoluto y lo espiritual, o sea, entre la mística y la espiritualidad, pero en últimas la espiritualidad nos mueve es a vivir respecto del espíritu. Esto es una cosa muy linda porque esta vida en el espíritu en últimas nos lleva a encontrar aspectos de nuestra vida espiritual que al mismo tiempo es tanto interior como exterior en lugares que son, digamos, poco comunes. Eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero esto me gusta mucho, Liz, porque en últimas, esta es nuestra idea y esto es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Sí, eso es. Y es lo que tú estás haciendo de la aclaración de por qué no, teología entre letras, que podría ser un nombre, ¿por qué no? Hasta llamativo y vendedor también. Y es pensar como que solo el discurso teológico, desde muy la academia, de esto, gente que se sienta y reflexiona en función de ciertos temas, como que solo ahí sigue dándose la posibilidad de pensarse como hacia lo infinito. Estas son palabras muy elaboradas, pero no sé de qué otra manera decirlo. Sino de, hey, el asunto no está tan lejano, el asunto está más cerquita. Y eso que está entre lo más cerquita que está, pues finalmente es a lo que uno también puede responder de alguna manera. Y entendiendo que aquí, pues nosotros dos por lo menos somos creyentes cristianos, pues que en esas cosas tan cercanas, en esas cosas concretas, palpables, pues también ahí hay gracia divina, porque así mismo lo hizo Jesús. Entonces, más bien es como en nuestros ¡Oh! caminos. ¿Qué nivel nos estás poniendo, Liz? Mira, y me No haces recordar, respondes. justo en estos días he estado en unas clases de San Juan de la Cruz, perdón que lo cite ahora, Desde pero ya, oh, qué tan raro, ¿ah? lo siento, a mí se me sale San Juan de la Cruz, ¿cierto? Pero San Juan de la Cruz dice una cosa que es muy linda. Cuando comienza el cántico espiritual, empieza a buscar a Dios por todas partes. Como que Dios vino, lo tocó y lo hizo despertar. Y ay, esto tan bueno que es, ¿dónde hay más? Yo quiero más. Y empieza a buscar. Y uno de los primeros lugares hacia donde va es a la creación. Oh bosques y espesuras plantados por la mano del amado, oh prado de verduras, decid si por vosotros ha pasado. Y la creación le contesta, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Lo siento, es para lo único que me funciona la memoria. Sí, es muy tú, es decir, eso no es problema. Entonces, un poco, nuestra idea es que, hombre, también en la literatura podríamos encontrar estos rasgos de la hermosura que, por supuesto, nosotros, por ser creyentes, decimos esta hermosura es la gracia divina. Ujú. No sé, Liz, No, ahí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que otra cosa como importante en este espacio es, y porque puede pasar, ¿no? Entonces van a decir, ay, estos dos están mal. O es como pueden llegar a decir cosas que no son, o seguramente por allá están inventándose cosas y en todo están viendo a Dios. Pero yo también creo que es un camino, y eso me parece muy importante decirlo, y es un camino finalmente de meditación, contemplación y si se logra hasta de oración, que eso vale la pena como irlo resaltando, ¿no?
tampoco se espera que este espacio sea muy de hoy vamos a hablar de este gran autor que escribe este gran libro y que son 600 páginas y te lo recomendamos y fue un bestseller o fue un premio Nobel. A ver, eso es importante, pero creo que el centro también de estos espacios está en pensar que el modo como nos acercamos a cierto tipo de literatura, pues también nos va a llevar a nosotros a ir indagando, si se quiere, o a ir respondiendo, o a ir generando dudas, que eso también es súper válido y muy importante en la vida espiritual, de quiénes somos y cómo nos comportamos frente, pues frente al amado, diría San Juan de la Cruz, entendiendo que eres como experto. Entonces creo que esto también es importante, me parece esa espiritualidad entre letras, porque no es solamente leer por leer, sino pues como en ese camino, que es importante, leer es un camino, pues también vamos descubriendo cosas que son importantes para nosotros y que pueden llegar a ser motivo también de oración y eso también es importante. Ahora, mira que me parece muy importante lo que estás diciendo porque nos abre paso a otro tema que creo que es importante que comentemos ahora que estamos empezando, y es que nosotros no somos literatos. Es decir, eh, no somos profesionales de la literatura. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nos encontremos aquí no es hacer crítica literaria, crítica comparada. A ver, hay algo que nosotros sabemos o de pronto comentamos, pero es más por nuestro gusto particular. Y hay algunos autores en los cuales quizá hemos profundizado un poquito más por gusto, por afinidad, porque una historia nos cautivó o porque nos destruyó también, que es la historia de algunas de nuestras lecturas. Eh, También. pero nuestra aproximación en principio no será literaria. ¿Cuál es nuestra intención con esto? Vamos a compartir un modo como nosotros leemos. Nosotros nos aproximamos a la lectura y leyendo nos hemos leído también a nosotros mismos, hemos leído el mundo y lo vamos a hacer en clave de espiritualidad. Creo yo que eso es un poco lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Sí, 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 y es importante que lo digas porque no es un curso de literatura, eso es muy, muy importante. A ver, es verdad que uno en la indagación, pues, o en el gusto por leer, si se va aproximando con el tiempo a cierto modo o a ciertas, como a ciertos teóricos que recomiendan o sugieren acercarse a una obra literaria. Eso sí, yo creo que lo hemos hecho, pero no para presumir de que esto va a ser un curso de literatura, porque no lo es, sino de compartir, eso es importante. Esto es un compartir de experiencias, siento que va un poquito por ahí. Y también como, eh, no sé si Julián ya lo habrá dicho o no lo habrás dicho en este espacio, pero hay algo que él dice, y es que uno solamente puede hablar de lo que ama. Y entendiendo que leer nos gusta tanto, pues esto se desborda. Yo siempre digo, esto es imposible. Es decir, en cualquier conversación es, ay, ¿te has leído tal libro que puede servir de tal cosa? Hoy por lo menos me pasó algo. Y fue que, según algunos compañeros, me dijeron que me había despertado muy existencialista. Y yo solamente puedo pensar en Kafka. Es decir, como que es algo que ya está de uno, que es imposible no decir, no, no, siempre hay como un vínculo, pero no en función de ser como muy desde el ego, sino como por eso, ¿saben? Por compartir, por incluso como por decirle al mundo quién es uno, también me parece importante, como compartir lo más uno a los demás es importante, es valioso. Mira que efectivamente esto que tú estás diciendo me hace recordar mucho a Irene Vallejo, en un libro que nos gusta mucho, El infinito en un junco. Ella Recomendadísimo, además. Bueno, no, déjenlo ahí en el tintero, no es para que se lo vayan a leer ni nada, sino hay dice que recomendado. cuando uno recomienda un libro, uno está en últimas entregando algo de lo que uno mismo Sí, es, definitivamente. porque Definitivamente. creo que ha sido también nuestra experiencia, ¿no, Liz? Que la lectura se hace parte de nosotros al punto de que nos pone a llorar, nos pone ansiosos de saber qué va a pasar con una historia, Definitivamente. nos alegra el día que haya pasado algo bonito en la historia o definitivamente nos destruye y nos deja
esto me parece que es una cosa bonita porque en últimas es la capacidad que tiene la lectura de tocar y de afectar. Eso. Y eso de que la lectura, dejarse tocar, que uno también podría aquí empezar a ñoñar y a hablar teológicamente de qué implica el dejarse tocar, pues, pero bueno, eso será para otras cosas. Pero sí la posibilidad de dejarse afectar. Y no solamente como a través de esto, ¿no? A través de un libro. Me dejo afectar por estas letras que están plasmadas con tinta en este papel. A ver, eso también es importante. Pero creo que esta sería otra invitación, o como creo que otra de las tantas cosas que soñábamos en anteriores espacios, y es la palabra dicha por el otro también me conmueve, que eso también implica otras cosas a nivel espiritual y teológicas y demás. Pero creo que eso es una bonita invitación. Finalmente creo, y por eso creo que este espacio tiene sentido también, porque hubo cosas en las que nos dejamos afectar, en las que incluso pensamos que no nos iban a ahí, como qué pasó conmigo, yo no era así según uno. Eh, y eso, como dejarse también movilizar por otros, eso me parece muy lindo. Y es una capacidad tan humana como divina. Eso te Es iba a decir, creo de que dejarnos afectar por el otro, de que yo no soy solo, por más que algunos seamos más solos que otros, nuestra existencia siempre se encuentra volcada hacia el otro. Yo lo he dicho en otras circunstancias y es que al menos desde nuestra fe es imposible prescindir del otro. Es imposible pensar que vamos a llegar a la contemplación, al cielo, a la santidad, a la perfección, como lo queramos llamar, a la plenitud, sin el otro. Yo creo que eso es un exabrupto, ¿no? exacto. No, aquí nosotros somos de los que a ver, o lo que más bien nos invita al cristianismo, eso ya es opción de cada uno de nosotros y en verdad eso acontece o no acontece en nuestra vida, pero finalmente es el rostro del otro el que está interpelando. Y ese rostro de otro que es súper concreto, Salud. un rostro concreto, es decir, lo veas o no lo veas, hay un alguien que te está diciendo a través de un libro quién es, hay un otro que sin contar palabras, sus gestos dicen, hablan. Entonces creo que si te das cuenta, esta vaina se empezó como a agrandar, como de un libro resultamos allá, expandiéndonos un montón. Y más o menos lo que ustedes están viendo será nuestra dinámica. Nos vamos a encontrar, a tertuliar, como dicen en otros lugares, a echar rulo sobre este tipo de cosas que nos motiva una lectura, que nos motiva un libro. Por eso tenemos cafecitos, los invitamos quienes quieran tener un cafecito mientras nos encontramos. Si nos quieren dejar los comentarios aquí en el video de YouTube, también sería muy chévere y los podemos ir comentando. Eh, y porque esto es más bien una experiencia de encuentro entre amigos. Creo yo que es una característica muy linda de la lectura, que se nos convirtió en un pretexto para encontrarnos, para saber de nosotros, para acompañarnos la vida y luego ya pues, sobre temas de literatura, pero se nos convirtió en un pretexto de encuentro al que ahora estamos invitándolos a todos ustedes. Un pequeño paréntesis, si me permites hacerlo, Liz. No, Yo, sí, esto es. yo hago muchos paréntesis. Es muy probable que en nuestras sesiones nos acompañen otras personas. Y eso también va a ser muy interesante para escuchar otras voces, para ver también cómo personajes, historias, lecturas, pues nos van afectando. Liz, me gustaría que, pues ya se viene intuyendo un poco, pero me Llegué. gustaría que nos cuentes, Yo no intuyo nada ahora. ay, por Mentiras. Dios, me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu relación con la lectura. Se va intuyendo, ¿cierto? Pero Se va cuéntanos. intuyendo, dice. Bueno, yo creo que partamos como de este momento hacia atrás. Y es esto que estamos haciendo ahorita no es que lo haya pensado toda la vida, no, tampoco, es como, ay, ya, la ilumina desde chiquita, no. Creo que esto también se gestó fue en espacios de encuentro, en espacios de café, en espacios de contarnos así, pero ¿por qué lo hizo? Porque éramos súper dramáticos, ¿no?
Es que lo Todavía lo mismo. somos. ¿Y por qué? Y como que Es decían, probable que en estas grabaciones, pues yo cuento porque entre Liz y yo ya nos conocemos, pero no todos nos conocen. Entonces es muy probable que en alguno de estos espacios nos pongamos a llorar, que peleemos, que digamos esa Fermina Daza es una desgraciada y así. Yo siempre peleo con Fermina Daza porque somos muy dramáticos. Perdón, sí, Liz. no, entonces parto de, como de ahora, de la hora, porque llegar a este punto de pensar que la literatura puede llegar a convertirse también en un espacio de espiritualidad, pues eso no es que se asuma todo el tiempo. Y creo que eso es importante decirlo porque no todos, quien tenga curiosidad a nivel académico y demás, se van a dar cuenta que hay aproximaciones, pero no es que esté tan bien sustentado como decir, "Ah, esta gente metodológicamente, epistemológicamente está clara". Hay aproximaciones, pues, eso es importante decirlo. Entonces, como que esto es un espacio que se vende gestando pensando que la literatura puede ser un espacio de, pues sí, como de reconocimiento, de encuentro con otras cosas. Pero mi historia con los libros viene desde muy pequeña. Yo ya estoy vieja, acá contando la edad. Yo ya estoy, no mentiras, pues no, sí, ya tengo mis años, en síntesis. Qué Y exagerada. No tienes tantos. Nos llevamos un mes de diferencia. y más o menos empecé a leer cuando tenía 8 años, yo creo. Les hubiera traído los libros. Tengo acá los libros, porque no voy a decir esto, pero aquí tengo los libros como que me movieron mucho de niña a leer. La próxima sesión, si todo sale bien, se los muestro. Sí, siempre me ha parecido muy atractivo el libro en su función material y fue como un espacio pues de esta vaina tan gorda, como venga para acá, como venga que usted es mío, más o menos, se da como un poquito la sensación. Y empecé a leer desde muy pequeña. Esto también en una biblioteca pública y que esto implica pues como decisiones a futuro en la vida profesional después. Y siempre me han acompañado, siempre me han acompañado. Afortunadamente también tuve un buen acompañamiento de mis papás y estuve en un colegio donde además incentivaba la lectura. Entonces para mí fue muy normal llegar a los 17 años ya con un Alejo Carpentier, por ejemplo, haber leído Alejo Carpentier, que se considera como literatura muy pesada, pero porque todo esto lo cuento así, porque esto es un camino. Entonces, en dado caso, cuando lleguemos así como a cosas muy evolucionadas, nos digan, ay, ¿cómo lo lograron? No, pues esto también se hace de a poquitos, como todo en la vida. Es un proceso, hay que irse con cariño, con disciplina. Y pues desde esa época siempre me han acompañado. Quienes me conocen, Julián se ha dado cuenta, puedo cargar hasta 4 o 5 libros en la maleta y no tengo ni un solo problema con eso. Me encanta. Es horrible. Es horrible. No soy todo el tiempo. Tengo un libro, realmente como que termino un libro, me doy unos días o unas cuantas horas de pare y sigo con el otro. Siempre me ha gustado como hacer eso. Creo firmemente que tener un libro es una muy buena compañía y al final del día no estás solo. Hay alguien que, no porque uno hable, sino porque estás escuchando a otro. Y ya, pues podría dedicarme como a más detalles y demás, pero eso podemos ir como hablándolo en siguientes encuentros también. Pues mira, yo debo confesar que a mí también siempre me ha gustado la lectura. Desde muy pequeño, yo no estudié en un colegio tan play como el Ay, qué tuyo, curioso. pero, pero sí que, a ver, sí que a veces por gustico me ponían a leer mis papás y me encantaba sobre todo la literatura mítica. Cuando era niño, me fascinaba, o sea, esto de los dioses, que estaba Zeus por allá, la historia de Hércules, me la leí muchas veces porque me gustaba mucho, ¿cierto? Cuando ya entré a la universidad, como que el colapso de clases, de lecturas, de trabajos y tal, suspendió mi proceso de lectoral, ¿cierto? Sí, claro. Y, y lo retomé ya muy viejo, o sea, hace como unos 5 años. Ya muy viejo, qué Eh, pena, ¿no? Perdón. de hecho, el primer libro que leí, digamos ya en esta etapa, fue El Quijote. Y uno diría, menuda cosa para empezar, ¿verdad? Pero fue una Empecé con experiencia algo típico. súper linda de decir, de aquí es donde brota la literatura contemporánea.
¿no? Y luego el Quijote, después del Quijote, leí un par de libritos más, pero muy espaciadamente, hasta que por allá alguna vez, ¿te acuerdas, Liz, que tú me llevaste a una librería cuando yo vivía en Bogotá? Eh, a una que nos quieren mucho en aquella librería, ¿verdad? Eh, Darle estos espacios. Uy, sería... claro, podríamos invitar a la librera mayor en alguno de estos espacios, sería súper rico. Y, recuerdo que el primer libro que leímos, teníamos una dinámica. En aquel tiempo éramos tres, ¿cierto? Tres En amigos que aquel tiempo. Sí, es verdad, éramos tres. Sí, oye, sí. fue como hace 5 años, tampoco es que fue de ayer. No, hace como 4, hace 3. No, eso fue hace como 5 años. No, Bueno, porque no importa. eso fue en El caso es pandemia, que imagínate. bueno, lo que sea. El caso es que como 4 o 5 años, fuimos a esta librería. Sí, Y en ese momento éramos tres, como el club de lectura, ¿cierto? éramos 3, además, sí, es verdad. Y teníamos esta dinámica. Uno recomienda un libro, lo compra para los tres y se lo regala a los otros dos. Sí, era Y así. luego, cuando terminábamos ese, el siguiente recomendaba un libro, lo compraba y tal. Y me acuerdo que el primer libro que leímos de ese grupo fue El amor en los tiempos del cólera. Sí, así fue. Fue un sábado, me acuerdo mucho que fuimos un sábado y además porque el tercero, que yo no sé si en algún momento pueda estar en estos espacios, sería algo muy chévere. Dijo que tenía como antojos de leer, algo así, algo pasaba con su vida y que tenía ganas de empezar a leer. Y ese sábado nos fuimos no, no voy a decir el nombre, casi lo embarro. Nos fuimos para la librería y, y ya ahí se manifestó el amor en los tiempos del cólera. Y desde ahí empezamos esa dinámica de uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, que además también fue una cosa muy bonita porque nos mantenía en constante motivación para leer, ¿no? Era verdad, nos motivábamos, nos mandábamos fotos como, ¡uy! Llegué a un pedazo maravilloso. Y el que no, entonces decía, ¿pero por qué? Y como no, no era como un corre, sino la sensación de compartir, o como, sí, como eso que esta persona, que este tipo está sintiendo, y como decir, oye, sí, es verdad, me pasó lo mismo, o oye, usted está muy mal y me pasa eso. Como el hecho siempre era como compartir. Y así fue que nació esta locura que estamos compartiendo hoy con ustedes, ¿no? También fue muy común que en la librería o en la universidad o en los cafés en los que estábamos se nos unieran personas y nos decían como, ve, ¿y ustedes están hablando de este libro? Sí, estamos hablando de este, y ve, y ya empezaron en esto y tal. Que incluso me acuerdo ahora del profe de la universidad tan bello que incluso terminó recomendándonos libros y leímos el libro recomendado del profe, ¿no? Sí, sí, o te acuerdas que una vez estábamos hablando en una librería, qué tan raro, y que llegó un chiquito a preguntar sobre un libro que ya nos habíamos leído en su momento, se lo explicamos y que el señor, el papá, nos sugirió incluso estos espacios también. Ay, sí, qué belleza, Sí, pero esto lleva muchos años gestándose, esto no es de hoy. y bueno, pues eso es un poquito lo que queremos compartir. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? Es que, bueno, ¿por qué este espacio? ¿Por qué pensar en la espiritualidad entre letras? A esta gente se le corrió la cabeza de cómo me van a hablar de espiritualidad en Gabriel García Márquez, que cómo me van a hablar de espiritualidad en Dostoyevsky, en Kundera, en El Principito, no sé. Bueno, sí que sé, pero no se los quiero spoilear desde ahora. Ya hicimos el Qué plan, serio. pero no les voy a spoilear ya, desde ya todas las ideas que tenemos. Esto como de dónde, cómo, Liz, ayúdanos como a soltar esta madeja. Ahora, es que creo que aquí empieza una cosa muy compleja, no porque el lenguaje, es decir, no por lo que estamos diciendo acá, es como que no responda, sino porque la profundidad de lo que vamos a empezar a hablar se desborda. Es decir, en síntesis, las palabras no alcanzan a terminar de definir lo que uno empieza como a sentir. Creo que va un poquito por ahí.
Porque imagínate, de entrada uno como dice espiritualidad. Espiritualidad es una vaina gigante y tú la explicaste hace poquito, pues hace, bueno, mentiras, al principio de esto. Eso es un concepto gigante y que de entrada es bien difícil como tratar de delimitar. Y además, entre letras, pues uno diría, a ver, muchas personas que han sido espirituales y que se conocen por su espiritualidad, evidentemente dejaron escritos, como de... Y una de las preguntas que uno sale, pues al final es como, claro, pero en la cotidianidad, creo que eso es importante decirlo, como en esa cotidianidad, cómo se vive esa espiritualidad. Y hay un libro, yo dije que los tenía, esto ya lo sabe Julián, y este libro, que es donde va a ser dentro de los recomendados, aunque sí podríamos hacer una sesión también de recomendados. Se lo compramos juntos también. Entonces, en mi Paréntesis, página te solo pertenece había a Julián, la uno, mitad es mía. solo había un libro. Normalmente nosotros no compartimos libros porque los destrozamos, rayamos, escribimos, le lloramos al libro, entonces normalmente no compartimos libros, pero de este había uno solo, entonces este nos tocó compartirlo. Y hay como un fragmento aquí, confesión. Esto para pensarlo entre los dos, en verdad, no, no es como así tan de, ay, se nos ocurrió decir esto. No, hay que, esto también es como muy de meditar, como lo que estamos diciendo acá. Y estuve revisando las noches este libro, que hace parte de mi poder, es importante aclararlo, es de mi poder en este momento. Aunque Eh, es de los dos. y de con el tema, pero está en mis manos en este momento. Y creo que la experiencia de la espiritualidad, como se desborda, como es mucho más de lo que nosotros podemos ser, claro, nosotros lo vivimos, lo experimentamos, lo sentimos, pero uno cómo le cuenta eso a los demás. Y este señor, que se llama Rafael Narbona, tiene este libro y tiene como, es decir, tiene muchas cosas lindas. Aquí podría mostrarles que ya los rayé, pero, pero la cara, Rayaste nuestro libro. pero lo rayé en función de esto porque aquí sí quisiera compartirles o algo lindo y es la presencia no se agota en lo manifiesto. Es necesario interpretarla y repensarla, pero siempre habrá algo que se nos escape y que no podamos comprender con el lenguaje de la filosofía o de la ciencia. La poesía y la música no creen en los significados inequívocos, sino en las paradojas. Lo sagrado nunca podrá percibirse con nitidez. Por eso violenta el lenguaje, exigiéndole más de lo que puede expresar. El infinito siempre será misterio, enigma, ángel terrible que nos hiere y nos salva, nos desconcierta y nos rescata. Oh, Y yo creo que la leo acá porque eso fue lo que me pasó con la literatura y por eso fue que se vuelve un espacio propicio para pensar espiritualmente quién soy. En síntesis, creo que es. maravilloso. Creo que tenemos una primera clave y es que la literatura, en tanto es arte, tiene la posibilidad de expresar cosas que a través de las palabras cotidianas o del discurso científico seríamos incapaces de pronunciar. Es el arte, la poesía, que luego la poesía, recordemos que esto es tema de historia de la literatura, ¿cierto? Primero surge la poesía con el gran Homero y luego la literatura se convierte en discurso más narrado, pues, De acuerdo. expresar realidades profundísimas del ser humano a las cuales no tendríamos acceso por otra vía. Y ahora me acuerdo de una profe de filosofía mía que yo quise mucho, que decía que el arte, que la realidad tiene dos custodios que administran quién entra y quién sale de la realidad. Uno es la filosofía y otro es la literatura, el arte. De modo que creo que esto es lo primero que queremos decir. A través del arte, de la literatura, nosotros estamos entrando en contacto con lo real. Y la literatura, por su carácter, sobre todo simbólico, tiene la capacidad de decirnos algo que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es, ni cómo es, pero lo experimentamos. No tomes tantos apuntes, Liz, dinos.
Estoy en clase. No mentiras, no tanto eso, pero es que eso que dices me parece muy bello, porque creo que es otra pista que podemos ir como aquí compartiendo y pues ustedes también tienen ahí el espacio para comentar y demás. Y es que estos no son espacios como decir, esta es la verdad absoluta, aquí esto es lo que pasa con la espiritualidad y aquí está Dios manifestándose y esto, porque resulta que eso que podemos estar diciendo no es tampoco. Y creo que eso es importante aclararlo y es que acá partimos de eso, de lo que tú estabas diciendo, como finalmente de la realidad. Y la realidad no solo se manifiesta en cosas lindas, bellas, esplendorosas, magníficas, en que todo es absolutamente hermoso, sino también se manifiesta de otras maneras en las que uno dice, ay, pero esto no es tan chévere, ¿qué quieres de mí? Esa es mi frase favorita cuando pasan cosas terribles. Em, pero sí me parece lindo porque creo que también en eso está ser espiritual. Y no sabemos qué es ni cómo es, pero ahí estamos, ahí seguimos. Como diría este libro, somos igual peregrinos y en ese peregrinaje pasan muchas cosas. El asunto es cómo pues nos hacemos conscientes, creo que eso es algo importante y que la literatura va dando puertas, cómo ser conscientes de muchas cosas que no, pues como que no percibimos de una manera tan rápida, tan racional, creo que eso es importante decirlo. Es como si la literatura tuviese la capacidad de llegar directo al corazón sin pasar por la cabeza. Y luego, ¿Qué es eso? y luego desde el corazón, lo que nosotros estamos tratando es sacarlo, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Eso Mira es. que de lo que estamos comentando se me ocurre otra segunda cosa de por qué hacemos esto, un segundo punto. Y es que yo lo dije, me acuerdo que en esos texticos que escribimos relacionando literatura y espiritualidad, de esa revista yo tuve que hacer la editorial. Ah, Y sí. en la editorial, sí, y en la editorial yo decía que hay cosas que se predican de lo absoluto y no importa cómo se prediquen, siempre nos remiten a eso que es absoluto. Ujú. Esto, dicho de otra manera, como lo diría Edith Stein, es la verdad, dígala quien la diga, proviene del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que la literatura toca temas que son profundamente humanos, pero también profundamente divinos. Por ejemplo, si hablamos del amor, el amor es una realidad absolutamente humana y absolutamente divina. Por eso, por ahí nos podemos meter a hablar también de espiritualidad. Aunque sea una historia de dos enamorados que están en no sé dónde, eh, eh, nos da pie para hablar de este tema. Otro, por ejemplo, el sufrimiento, Ah, la fragilidad o la vulnerabilidad, tan profundamente humana y tan profundamente divina. Entonces, esta fragilidad, esta vulnerabilidad, este sufrimiento, de aquí nos pegamos para decir, aquí tenemos alguna pista para vivir nuestra vida espiritual o simplemente para reflexionar, que no es poca cosa. eso, ponerte, así sea media horita a pensarte y a pensar en la relación que tienes con los demás y con el otro en mayúscula también, a veces puede llegar a ser muy doloroso. Y mira que eso que estás diciendo entre lo humano y lo divino me hace pensar como en una, yo no sé si verdad de fe, creo que no sería tan así, pero sí en un modo como de aproximarse desde nuestro definirnos como cristianos. Y es entre más humano, más divino. Creo que eso Oh, también me parece. Pero es eso me sí. encanta, pero porque es que sabes que lo que acabas de decir puede ser muy escandaloso. Y me Sí, encanta sí, yo lo reconozco. Exacto, sí, es y me verdad. encanta que sea escandaloso, pero porque nosotros creo que en la historia, más bien para no dar ningún calificativo, en la historia nos hemos dedicado a desdecir de lo humano. Y entonces lo humano se nos hace sospechoso, se nos hace perverso, se nos hace pecaminoso Que no y es se de nos Dios. olvida, ojo, pero es que muy bien, es que ya voy para allá y se nos olvida que Cristo se hizo hombre y que fue absolutamente hombre. Lloró,
Es que eso se rió, desgarra. Bueno, a mí como que me jugaba, mueve las entrañas. Ah. o sea, Jesús sintió miedo, sintió angustia, sintió agobio, sintió soledad, pero también se reía, molestaba con sus amigos, se tomaba unas copas de vino, eh, y, Se o sea, enfureció. Es decir, imagínate a Jesús enfurecido fuera del templo. exacto. O sea, y Jesús compartió nuestra naturaleza hasta lo más profundo. Y a mí siempre, yo, bueno, en algunos lugares yo he sido profe de teología, y entonces me preguntan, profe, ¿y qué pasa con el pecado? Perdón que haga esta ñoñada, ¿no? No, ¿Y ya, tranquis, ¿Qué pasa con el ya uno sabe. pecado? Jesús compartió todo menos el pecado, y yo les digo, no, Jesús compartió todo. Todo es todo. Ay, profe, o sea que Jesús pecó, y yo les dije, les voy a hacer más bien una pregunta venenosa. Si Jesús era verdaderamente humano, como lo confiesa la fe, o sea, nos gastamos 4 siglos para entender que este Señor era verdaderamente humano, ¿cierto? Que el Sí. Señor que transformó la vida, si este es verdaderamente hombre, ¿por qué no pecó? Entonces empiezan, ay, profe, porque es que él era el Hijo de Dios. No. Ay, profe, porque en él tenía más fuerza la voluntad divina. Yo le digo, no. Eso que acaban de decir los dos es herejía. Yo les digo, porque el pecado no pertenece a nuestra naturaleza, sucede en nuestra naturaleza, pero no es una carga que sea nuestra, ¿no? Entonces, esto me parece muy lindo porque profundizar en la realidad humana termina remitiéndonos a la realidad divina. El amor, Exacto, y no por definirla, porque eso también siempre, volvemos, aquí la intención es ayudar aquí, a ñoñar teológicamente y literariamente. Seguramente, como acaba de ser Julián, decir, eso puede llegar a pasar. Eh, pero, pero el asunto, y creo que en algunas clases que doy siempre los invito a, más que se sepan los conceptos y más que se vuelvan expertos allá con elementos literarios, porque ahí en algún momento creo que vamos a hacer un poquito de comparada por ahí. Es eso, es como el momento de pensarnos, pensamos también en la divinidad, no para definirla, sino para vivirla, para ser conscientes de que también somos divinos. A mí me encanta decir frases así como conspiratorias y que pueden llegar a quemar, pero no, siento que sí, es que es muy jokes, ¿verdad? Aquí siento como, esa es la realidad mística, esa es la mirada mística de la vida, de decir, hay algo en mí que me hace ir más allá de mí mismo y por eso me trasciende. y que no es tan fácil también. Es decir, uno va, a ver, aquí quitamos los libros, pero ya los voy a mandar para, pero uno también reconoce que ese tipo de experiencias, cuando uno sabe que hay algo que le está moviendo, que, pues, puchica, yo nunca había amado de esa manera. Uy, se nos cortó un poquito, Liz. Ay, ya, Repítelo, volví, repítelo, porfa. Volviste. volví. Sí. Hola, soy Liz Trujillo. No, mentiras, tampoco tan así, pero lo que estaba diciendo es que, siendo sensatos, quitando el tema de los libros y demás, cuando hemos experimentado, o como más que experimentado, cuando hemos vivido una vaina así como un enamoramiento muy fuerte, que uno dice, es que no sé qué me atrae, pero es que me tiene ahí, y no por ser tóxicos, ¿no? También es importante aclararlo, sino porque finalmente vas reconociendo que puedes dar mucho más de lo que alguna vez imaginaste, no por mérito, perdón, está pasando aquí una vez, no por mérito, sino porque es que yo no me puedo guardar nada. Diría un amigo hace poquito, Dios no sabe ingeniería. Es esa lógica de que entre más doy, es decir, lo doy todo no para perderlo, sino para ganar. Acá no hay como recompensa. Y yo creo que eso, en algunos momentos se van a dar cuenta que vamos a hablar muy como desde las entrañas, literalmente. Y es porque es el único medio para poder decir, hey, esto que he leído, que no necesariamente tienen que ser letras en tinta, me sigue calando, me sigue diciendo, me sigue pidiendo más, no por exigencia, sino por compromiso, porque no puede ser de otra manera. Y bacanísimo que todos ustedes puedan como pillarse este tipo de cosas que nos puedan pasar y que ustedes también, ¿no? También eso es importante, ay, no solo los iluminados acá, no, 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 también esa es la invitación como de que todos podamos pasar por esas. Mira, creo que acabas de dar nuestro tercer punto.
estás y es, pendiente de eso, yo no. Yo estoy hablando. A mí y me es, invitó, me habla. y es lo siguiente. Nosotros, en principio, no queremos recomendar libros, aunque vamos a recomendar libros, ¿cierto? Tampoco es una condición que tengas que haberte leído el libro para estar aquí con nosotros y ver este video, esta sesión. No, ¿cierto? La idea es que nosotros compartamos una mirada que tenemos. Uy, se nos fue Liz. Bueno, ya volverá. Que compartamos una mirada de la vida. De modo que este ejercicio es más bien una invitación que les estamos haciendo a todos para afinar el ojo. Exacto. Sí, sí, Y sí. para afinar el ojo, que pasa sobre las letras, por supuesto, que pasa sobre las letras de los libros, pero no solamente pasa en los libros, sino que hay, y lo decimos desde nuestra propia experiencia, hay un Dios que está aconteciendo, Eso es. que acontece en nuestra vida, en nuestra historia, cotidianamente, y al que también nos podemos acercar por lugares que antes no nos acercábamos. No les estamos diciendo que se lean un libro semanal, tampoco, ojalá, pues sería muy rico. Me acuerdo ahora de Borges, Liz. La lectura es una felicidad, es Ah, un ya. modo de felicidad y nadie puede obligar a otro a ser feliz, por eso nadie puede obligar a nadie a leer, ¿cierto? Yo Porque es pensé que te has acordado del poema de la despedida, es que es. Que ausencia. Ay, no, ese me hizo llorar mucho, no hablemos de ese hoy. Ay, no, sí, me hablemos. vuelve a doler y todo, ¿en dónde esconderé? No, no, no. Ya, ¿Dónde sí, estoy de esconderé tu acuerdo. ausencia? Creo que empieza así. ¿En Algo dónde así, estoy esconderé tu ausencia? Que, bueno, uy, me vuelve a doler. Entonces, creo yo que es una invitación a atender, ¿no? A abrir los ojos. En este caso, nosotros lo hacemos con los libros, pero esto que nosotros hacemos con libros, perfectamente se podría hacer con películas, con series, con lo que sucede en la vida cotidiana, hasta con el noticiero. ¿Cierto? Nosotros lo hacemos con libros porque nos encantan los libros, pero es más bien una invitación a abrir el ojo y a aguzar el oído para darnos cuenta que hay una realidad que palpita. En lo que vemos hay algo que palpita, que nos remite a algo más allá de nosotros mismos. Eso, y sabes, eso que estás diciendo como con los ojos, los oídos, y algo que es importante, y ojalá como en siguientes sesiones lo podamos hablar, es de sentir, darse la posibilidad de sentir. Pues porque creo que ahí es donde hay una frase, aquí ya empezamos a ñoñar ya en plan heavy, y es que le dice Cortázar, y es de mala educación poner palabras cuando habla el corazón. Y yo creo que eso también es como una experiencia muy desde acá, como desde la posibilidad de sentir. Y si hay momentos donde, oiga, no tengo nada que decir, va también maravilloso. Ahí también va aconteciendo la gracia divina, ahí también se va manifestando Dios, va aconteciendo Dios, diría Julián. Entonces creo que esto es como un abrebocas, finalmente. Porque las discusiones pueden ser múltiples. Miren, leímos 3 líneas y no hablamos más de libros hoy, por ejemplo. Pero creo que se trata de eso, no se trata como de ir corriendo, sino de ir siendo muy nosotros. Por ahí puede ser. Bueno, Liz, se nos está acabando el tiempo. Ay, ¿cómo así? Dinos algo para despedirnos y nos vemos. Eh, bueno, Dale. no, pues muchas gracias de entrada por estar acá, por escucharnos también. Tratamos de ser ordenados, aunque como se dieron cuenta cuando uno está aquí charlando sobre libros, pues uno no mide, eso creo que es importante, porque eso también es la dinámica, ¿no? No que sea como muy catedrático, sino eso, sentarnos a compartir la vida y a pasarla bien y a ñoñar un rato también desde nuestros términos, desde nuestro lenguaje, eso me parece maravilloso. Y pues nada, creo que con las siguientes sesiones nos iremos conociendo. Y chévere, chévere también que ustedes van a ir dejando recomendaciones y lo que no les gusta, también de eso se trata. Son espacios de construcción para todos. Pues, ¿Qué Liz, vas a decir? muchísimas gracias también a ti.
Coordinarnos en tiempo no ha sido tan fácil, pero eh, ya no somos los mismos estudiantes desempleados de antes, pero, pero te agradezco mucho por este tiempo, por llevar adelante este sueño y les agradezco también a todos los que están viendo en estreno este video y a los que lo van a ver en diferido. Bueno, por ahora nos vamos a encontrar cada 8 días. Yo estoy en Medellín, Liz está en Bogotá, entonces por eso estamos como a través de este medio, pero Esperemos que podamos hacer una presencial, esa sí me gustaría. O sea, que sea podemos hacer alguna, Dios permita, ojalá. ¿cierto? Y para despedirme, quiero cerrar con Irene Vallejo, con un pequeño fragmentito de Irene Vallejo. Perdóname, no me hagas esa cara, Liz, no me hagas No, esa cara. no, porque es que podríamos quedarnos aquí cerrando. Yo tengo otra, pero dale, léela. Leer es siempre un traslado, un viaje. Unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos regresa nuestra condición de nómadas. Wow. Somos peregrinos, seguimos diciendo. Seguimos siendo peregrinos. Pues nada, les mando un abrazo, un saludo muy grande y ojalá nos veamos la próxima semana, ¿vale? Igual, Chao. que vaya bien, chao.